bem? Hola, Mais tutorial ¿cómo do están? alimento diário. Llegamos a un tutorial más del alimento Hoje diario vamos ver a y parte hoy vamos 2 a sobre o ver la casamento parte na vida 2 da sobre el igreja. matrimonio en la Esse vida tema de é la tão iglesia. abrangente Este que o tema autor es tan amplio que ministrou essa que palavra el para autor nós, que ministró ele esta palabra precisou para de nosotros, duas mensagens él necesitó de para 2 mensajes trabalhar, explanar esse para tema trabajar, mais detalhada. exponer este tema de una manera más detallada. Então, Y chegamos à parte 2 do entonces llegamos a la tema. parte 2 del tema, de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: quanto y ao en que el me capítulo escrevestes, 7 bom que o homem dice así: en não cuanto toque a las cosas que me mulher, escribisteis, mas bueno por le causa sería da al hombre impureza, no cada tocar mujer, tenha a sua pero própria a causa de las esposa, fornicaciones cada uno tenga su seu propia próprio esposa y cada marido. uno tenga su propio marido. O apóstolo Entonces, Paulo el aqui apóstol Pablo estava respondendo aquí perguntas estaba dos irmãos da respondiendo igreja em Corinto preguntas de los sobre hermanos de la esse iglesia en assunto. Corinto sobre E este tema. ele foi Y discorrendo él e ajudando fue desarrollando y ayudando a los hermanos allí, y en verdad esta ayuda también llega hasta nosotros. Hoy nosotros tenemos una palabra muy preciosa sobre el matrimonio en la vida de la iglesia. Y en esta semana nosotros vemos, como vimos en el día lunes, asuntos prácticos sobre el matrimonio. Muchas dudas en relación a esta cuestión. Y la Biblia, ella deja un margen para que haya separación conyugal por causas de adulterio y viudez. Entonces, esto es la Biblia, es bien tácita en estos dos casos. Pero también hoy, en los días actuales, nosotros tenemos algunos casos que el marido a veces agrede a la esposa verbalmente, físicamente, psicológicamente. ¿Y cómo hacer en estos casos? ¿Cómo ayudar a administrar este tema? Entonces, en algunos de estos casos, nosotros debemos tratar con cariño, ver caso por caso. El hecho es que el hombre, él tiene una fuerza mayor de que la mujer y no puede agredir a la esposa. Entonces, en estos casos, inmediatamente esta persona necesita de ayuda y en algunos casos nosotros hasta recomendamos que haya una separación de los cuerpos, aunque sea temporaria, para que el hombre sea ayudado, el marido sea ayudado. Necesita de una ayuda, tal vez psicológica, tal vez un tratamiento de algo más específico para que esto no ocurra. No podemos someter a la mujer a este tipo de situación, siendo agredida, y esto en la vida de la iglesia no puede convivir con este tipo de situaciones. Entonces nosotros, el apóstol Pablo nos ayuda y nosotros también aprovechamos para recomendar a los matrimonios que cuiden de esta área, no en el caso de separación, porque puede haber arrepentimiento, puede haber un regreso, y ahí no hay problema. Si hay un arrepentimiento, puede tener una vida normal, pero debemos cuidar, acompañar estos casos para evitar desgastes en la vida conyugal. Na terça-feira nós temos princípios. En el día martes nosotros tenemos principios sobre el matrimonio, en cuanto al matrimonio. Aquí el apóstol Pablo nos muestra algunos principios. El principio es la cuestión de la unión en sí, del hombre con la mujer.
En el versículo 2 nosotros vemos que cada uno, la esposa tenga su propio marido y el marido tenga su propia mujer. Entonces, esta unión en verdad es determinada por Dios. Desde Génesis nosotros vemos esto, y en el capítulo 19 nosotros también tenemos esta orientación de parte del Señor Jesús. Otro tema importante es el versículo 5, es la oración entre los matrimonios. Es importante nosotros oremos individualmente, personalmente, un tiempo de comunión con el Señor, pero en la vida conyugal es muy bueno orar juntos, dedicar un tiempo para orar juntos. Esto es muy saludable, une más a los matrimonios y engendra un encargo en los dos por la vida de la iglesia, por los encargos del Señor. Y también aquí en el versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro. Esta es la recomendación importante. Al no ser, porque si hay esto, Satanás puede encontrar una brecha, un camino para entrar y provocar una separación conyugal. Entonces, es muy importante este principio que está aquí. Y hay una serie de principios, nosotros vamos a dar solo algunos, pero usted puede leer con más intensidad. El versículo 12 dice que si el marido tiene una esposa que no creyó aún en el Señor y está consciente en vivir con él, entonces no debe dejar a la esposa. Porque más adelante el apóstol Pablo nos muestra que la esposa que no cree en el Señor, ella puede ser ganada en la convivencia con el marido que es cristiano, que es temiente a Dios, y viceversa. Entonces, este no es el caso un caso para separación. Por el contrario, debe permanecer si el incrédulo, la persona que no creyó aún en el Señor, consciente en permanecer en la vida conyugal, en la vida matrimonial. En el versículo 35, aquí nosotros tenemos la importancia también de la consagración al Señor. Entonces, necesitamos consagrarnos al Señor, aprovechar nuestra vida conyugal y consagrarnos más al Señor. Y en el versículo 39, si fallece el marido, la esposa está libre para contraer nuevas nupcias. Y aquí dice así, el apóstol Pablo destaca, solo en el Señor. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es en la presencia del Señor. Entonces, este fue el día martes. En el día miércoles nosotros tenemos la cuestión del casamiento civil en la iglesia. O sea, nosotros necesitamos someternos a las leyes del país en lo que es relacionado al matrimonio, la unión matrimonial. Y caso que haya una separación, vamos a suponer que hubo una separación, aquella persona que se separó estaba en la vida de la iglesia, salió de la vida de la iglesia, fue para otro lugar y después se casó nuevamente y volvió a la vida de la iglesia. Es bueno que esta situación sea regularizada. Salió, volvió. Es importante que haya arrepentimiento y regularización de la nueva situación, de la nueva condición de la persona. Entonces, es importante este trabajo, esta postura de arrepentimiento, porque la sangre del Señor, Él puede lavarnos de todo pecado y puede producir en nosotros también una nueva creación, transformar toda nuestra situación y también aún podemos ser lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor y en el Espíritu. Todas estas cosas, estas posibilidades nosotros encontramos en la palabra desde que haya arrepentimiento cabal
y produzca fruto del arrepentimiento. Y también, más adelante, nosotros vemos la necesidad de perfeccionar a los líderes de la iglesia para auxiliar a los hermanos con relación a la vida conyugal. Y muchos hermanos necesitan de ayuda, de auxilio. Por ejemplo, en este caso de recibir nuevamente a las personas que salieron de la vida de la iglesia, estaban cansadas, se apartaron y después regresaron. ¿Cómo recibir a estas personas? ¿Cómo abrazar a estas personas? Si nosotros predicamos el Evangelio para quien no conoce a Dios y se torna un creyente en Cristo, se convierte al Señor y nosotros recibimos a esta persona en la iglesia. Si alguien estaba en la vida de la iglesia en medio nuestro salió por cuestiones de orden conyugal y después se arrepintió y volvió, debemos sí recibir a esta persona nuevamente. Ahora, la recepción en la iglesia es una cosa, la participación de esta persona en el servicio de la iglesia es otra cosa, porque expone a esta persona y trata con la conciencia de los hermanos. Entonces ustedes imagínense a los hermanos viendo a esta persona saliendo de la iglesia en una situación conyugal, después se separa, casa y vuelve otra vez y continúa sirviendo al Señor en una posición destacada. Imaginen que esto puede herir la conciencia de los hermanos. Entonces, por amor a los hermanos, nosotros tenemos que cuidar mucho de este tema. Cada caso debe ser esta recepción nuevamente, califica a esta persona a servir nuevamente en la iglesia. Tal vez algunos servicios más discretos pueda hacer esta persona, pero no aquellos servicios que puedan tener más evidencia, más destacados en la iglesia. Entonces, algo importante. Y después nosotros tenemos el próximo ítem, es el objetivo del matrimonio. Entonces el objetivo del matrimonio nosotros sabemos que es para el marido y la mujer servir al Señor. Sí, en algunas personas hablan, debemos ser felices en la vida conyugal. Esto es un hecho, pero esta felicidad, ¿cuál es lo que... ¿Qué felicidad es esta? ¿Será que nuestra vida conyugal, nuestra casa, nos unimos uno al otro para recibir a los hermanos, para predicar el Evangelio, para cuidar de las personas, o solo para uno convivir uno con el otro y tener una vida conyugal, entre comillas, felices, y solo eso? No, nosotros tenemos que ver que nuestra verdadera felicidad está en el marido y la esposa servir al Señor, juntos, sirviendo al Señor. Este es el principal objetivo del matrimonio. Cuando Dios creó al hombre y después creó a la mujer, formó al hombre, después del mismo hombre produjo la mujer. El deseo de Dios es que ellos cooperasen en el jardín del Edén para cultivar y guardar el jardín. Entonces, hoy, nuestra función en la vida de la iglesia como matrimonios es cuidar de las cosas del Señor, de las cosas relacionadas a la iglesia, en el servicio. Esto es lo que da alegría verdadera, esto es lo que trae la felicidad para nosotros. Recordamos que la felicidad es dar, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces podemos aplicar esto también en nuestra vida conyugal. Abrir nuestra casa y ambos cooperar para el progreso del Evangelio, el aumento del número de personas en la iglesia, una casa consagrada al Señor, abierta al Señor, una casa que con seguridad va a producir muchos frutos para honra y gloria del Señor. Y esta palabra que el apóstol nos dio, ella se tornó una enseñanza de los apóstoles. Entonces, tan preciosa esta palabra que al final de la semana, en el sábado y en el domingo,
nuestro hermano, nos ayudó a ver este tema, que esta palabra tan importante se tornó la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué es la enseñanza de los apóstoles? Es muy importante que nosotros colocar esto para ustedes. Entonces el hermano nos ayudó a ver 7 ítems, 7 principios con relación a la enseñanza de los apóstoles, para que nosotros percibamos que realmente esta palabra no es solo una palabra cualquiera, se tornó una enseñanza preciosa para la iglesia. O sea, la enseñanza de los apóstoles, ella necesita ser vista por la iglesia para que la iglesia pueda avanzar. El crecimiento de la iglesia sea normal. Entonces, personas que no le interesan la enseñanza de los apóstoles son personas que se paran en la vida de la iglesia, se detienen. Nosotros podemos estar en la vida de la iglesia, pero si no observamos la enseñanza de los apóstoles, nosotros vamos quedándonos para atrás. Vamos tornándonos cada vez más personas infructíferas. Entonces, el primer principio importante es que el hecho de que Dios trabaje y actúe por medio del Espíritu, entonces Dios usa a los apóstoles y el Espíritu tiene libertad de trabajar y actuar. Esta es la manera que Dios actúe en el Nuevo Testamento. El segundo principio importante es que esta palabra, la enseñanza de Pablo, no era un mandamiento, era una concesión. Entonces, una concesión, una autorización que Dios le dio a él y se tornó disponible de parte de Dios por medio del apóstol. Entonces, esto es muy importante observar. El tercer principio es el orden de él, era el orden de Dios, la orden de Dios. Cuando él hablaba a los matrimonios, yo ordeno a los matrimonios, no yo, sino el Señor también, no se separe del marido. Entonces, esta orden en verdad es la orden de Dios. Entonces está en el sábado y vemos otros principios en el domingo. El cuarto principio está relacionado con el hablar. Cuando él habla, es lo que estaba en el corazón de Dios. Cuando el apóstol habla, él habla aquello que está en el corazón de Dios. El quinto principio, sobre ciertos asuntos, él daba su opinión y tenía confianza de que esa también era la opinión de Dios. Era tan íntimo de Dios, tan próximo a Dios, que la palabra de él se tornó, en verdad, la palabra de Dios. Era lo mismo. Estaban tan unidos allí uno al otro. Entonces, el apóstol, esta persona, el sexto principio, él hablaba así. Él pensaba que tenía también el Espíritu de Dios. En el capítulo 1 Corintios 7:40. O sea, aquí nos muestra un carácter humano y humilde del apóstol Pablo. Él no era una persona arrogante. Cuando él hablaba así, que pienso que tengo el Espíritu de Dios, quiere decir, en verdad él tenía el Espíritu de Dios, pero él colocó aquí para mostrar, dejar evidente su carácter humano y humilde. Y el séptimo y un importante principio es la palabra de Dios debe estar dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Entonces la enseñanza del apóstol se tornó la palabra de Dios. Nosotros que servimos al Señor en la iglesia necesitamos conocer también la palabra para que cuando abrimos la boca, esta palabra salga basada en los principios, en el principio de nosotros ser uno con el Señor, no una palabra nuestra. Tenemos que tener la palabra de Dios corriendo fluyendo en nuestra corriente sanguínea, respirar la palabra de Dios, para que esta palabra se torne nuestra palabra.
Entonces, cuando el ministro de Dios habla, es Dios hablando. Por eso que esta palabra que Pablo habló acerca del matrimonio se tornó también una enseñanza de los apóstoles. En verdad es la palabra de Dios para nosotros. Que Dios los bendiga, esta palabra pueda tocar en su corazón y pueda hacer efecto en su vida matrimonial, en su vida conyugal, en su vida familiar. Que Dios lo bendiga.